y las trabéculas están lesionadas, en síndrome nefrótico, estoy orinando sangre porque hay un proceso inflamatorio o infeccioso, síndrome nefrótico. No se preocupen, eso verá sus tareas. La circunstancia, sin embargo, con las respectivas sustancias es que para que éstas puedan avanzar, ¿se acuerdan de esto? Las fuerzas de Stirling nos explican que tiene que haber, ¿qué cosa? Presión. Entonces tiene que, de acuerdo a las variables que habíamos visto las variables que eran filtración versus excreción, absorción, secreción, ¿no es verdad? Que el resultado final, perdón, era excreción. Entonces, esa pequeña fórmula nos estaba diciendo que hay fuerzas a favor de filtrar la sangre y hay fuerzas que se oponen a filtrar la sangre. Las fuerzas a favor de la filtración de sangre, aquí está, es la presión. La presión hidrostática está hecha para garantizar la tasa de filtración glomerular. En contraste, tenemos dos variables que están en contra de la filtración, que corresponden a la presión ON, porque hay proteínas aquí. Aquí están las proteínas. Están dando carga eléctrica negativa a las células. ¿Y las células viven en carga eléctrica negativa, sí o no? Sí, solo cuando funcionan se despolarizan. Es excepcional. Y tenemos la última variable que es propia de este órgano. ¿Se acuerdan de este magneto? Se llama presión hidrostática de Bowman. Entonces tenemos una variable en contra, la presión hidrostática de Bowman, y la presión O. Pero 15 más 30, 55 milímetros de mercurio de presión hidrostática. ¿Quién gana? Entonces se filtra. Sin embargo, si yo tengo diarrea marcada, vómitos, me han clavado un puñal y pierdo sangre, ¿qué presión pierdo? Pierdo presión hidrostática. Pues filtra sangre del órgano. El paciente orina. ¿Sí saben por qué? No importa por qué hayas metido al hospital, ¿por qué te ponen la sonda? Porque tengo que cuantificar. Tengo que ver que tu presión hidrostática, porque si no le está llegando sangre a este órgano, no le está llegando sangre a ninguno. Es mi índice. ¿Por qué es un índice? Porque es una referencia. Porque funciona particularmente bien con presión hidrostática. Si yo cuantifico la función renal, estoy cuantificando la perfusión de los tejidos. Así de fácil. Entonces, por está aquí nuestra referencia. Pero aquí tenemos una variable extra que es la presión hidrostática de Bowman. Entonces, sin embargo, por ejemplo, yo pierdo la presión hidrostática, ¿verdad? Disminuye la tasa de filtración glomerular. Otra variable es la variable vascular. ¿Recuerdan? Yo les he explicado que los vasos sanguíneos estaban inervados. Pueden determinar el diámetro con el que este mide. La variable, por ejemplo, no es verdad, que determina las lesiones renales también, es que hay dos polos. Hay la hipofunción por vasoconstricción y hay la hipofunción por vasodilatación. La ley de Poisson nos dice que la máxima elongación de la fibra miocárdica, la ley de Poisson es que el flujo es directamente proporcional a la radio, inversamente proporcional a la longitud. Si el vaso sanguíneo está muy cerrado, muy difícilmente se genera el fenómeno de la presión. El poco fenómeno que sale es muy poco. En contraste, cuando está muy vasodilatado, el estímulo se pierde. Entonces, la presión muy elevada, por aumento de la resistencia vascular sistémica, o la vasodilatación sistémica, ambos influyen en la hipofunción renal. Ambos determinan. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? Tenemos dos variables que determinan dos mecanismos de lesión. La vasoconstricción, como por ejemplo, ¿en qué cosa? La crisis hipertensiva. El paciente tiene hipertensión, se comió un bloque de sal, le dio una crisis hipertensiva y sus vasos sanguíneos se tensaron tanto que no le llega sangre a su riñón. En contraste al shock séptico, por ejemplo, que es la destrucción de las proteínas, de las uniones estrechas a base de proteínas por las toxinas bacterianas que hay en la sangre, ya sea por E. coli o por Pseudomonas aeruginosa, generan que se vasodilate tanto el vaso sanguíneo que se pierde la presión. Entonces hay uno que está tan cerrado que se pierde la presión y hay uno que está tan abierto que se pierde la presión.
estos vasos sanguíneos en condiciones fisiológicas, sin embargo, responden a los mismos estímulos que el resto de los vasos sanguíneos que hemos visto cuando llevábamos simpático y parasimpático. El estímulo alfa adrenérgico hará que se contraiga y el beta adrenérgico hará que se dilate. Así de sencillo. La reabsorción. La reabsorción, como les había explicado al principio de la clase, ¿verdad?, es volver a permitir el ingreso de las sustancias filtradas al ciclo vascular o al segmento vascular. La mayoría de los procesos de reabsorción se logran a través de difusión facilitación. ¿Listo? Ya está aquí por ahí. Ya está emocionado.